Pues sí, vivimos un momento inédito, la vuelta a clase será inédita también, y este acuerdo, el de hoy, el anunciado en la mañanera del presidente López Obrador, es inédito también. Sergio Sarmiento, ¿cómo estás, Sergio? Manuel, como siempre, gracias por tenerme aquí. Al contrario, muchas gracias. Ana Laura Magalonia. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Andrés Ruemer, qué gusto, Andrés. Es un honor estar con ustedes tres. Gracias, muy buenas noches, gracias por estar acá. Sergio, ¿qué te dice este acuerdo y sobre todo, pues la ruta de aquí al 24 de agosto y cuando comience la vuelta a las clases sin ir a los colegios a través de la televisión? A ver, cosas positivas. Uno, se reanudan las clases. Eso es importante porque no podemos dejar de reanudar clases. Segundo, esta participación de las televisoras me parece bien. Yo creo que vamos a ver algo inédito y las televisoras están dispuestas a abrir canales nuevos, el 7.3 en el caso de TV Azteca. Las otras televisoras van a abrir también canales nuevos que se van a dedicar completamente a la instrucción a distancia. Ahora, desde el punto de vista negativo, y hay que ser realistas en este sentido, en 1976 se creó la Coordinación Nacional de Educación Abierta aquí en México, tratando de replicar lo que se había hecho en la Open University de Londres. El maestro Enrique González Casanova era el encargado. Y ¿qué fue lo que se encontró desde un principio? La educación a distancia, la educación abierta, funciona bien en nivel superior, en nivel quizás medio superior, pero en nivel básico y en nivel preescolar simplemente no funciona. Esa es la experiencia que tenemos a nivel internacional. En el caso de, vamos a tener las televisoras, vamos a ver qué tan bien producidos están los contenidos, pero lo que vimos en los últimos meses del año lectivo 2019-2020 fue que la enorme mayoría de los niños pues no pudieron aprovechar realmente, porque quienes podían aprovechar eran los que tenían una buena conexión de internet, que tenían una computadora dedicada al niño, pero una familia que tiene un teléfono celular con datos además, porque no tiene Wi-Fi, que tiene que repartir entre 5 niños que están estudiando, pues simple y sencillamente no va a funcionar. Y lo que nos dice la experiencia es que la educación a distancia es mucho más eficaz para la educación superior que para la educación primaria. Pero en fin, ahora se va a hacer con televisión, vamos a ver qué tan bien funciona eso y lo juzgaremos. Pero los últimos 2 meses del año lectivo 2019-2020 fueron un desperdicio. Pues sí, porque además, como bien apuntas, a ver, Internet, no hay buena calidad de Internet en todo el país, ya quisiéramos, pero de hecho ha insistido en ese asunto una y otra vez el propio presidente López Obrador. La televisión, Andrés, sí tiene, digamos, un nivel de penetración distinto a estas otras tecnologías. Bueno, yo creo que esto es una propuesta que se sale de la caja proponiendo una caja. Creo que sí es creativo, que como dice Sergio, si lo comparas contra la perfección, todo tiene debilidades. Pero como segunda mejor alternativa me parece muy, muy óptima. Primero porque, como tú dices, puede tener el 90% acceso a la misma. El mismo examen enlace, por ejemplo, demostró que la gente que vio telesecundaria salió mejor que la gente presencial. No sé si yo hable bien de la telesecundaria o mal de la presencial, pero ese es otro debate. Lo que te quiero compartir es que si yo fuera el secretario de Educación Pública y veo que países como Israel, Francia, Italia tuvieron la idea de regresar a la escuela y después los números se dispararon de contagios y vivimos hoy un día donde hay no sé cuántos, 9,000 personas se contagiaron hoy, no sé, estoy diciendo el número. Sí, pero andamos en esos números 7, 8. Si tú hablas ahora sí de costos esperados y de beneficios, creo que no es la perfecta alternativa, pero que en esta circunstancia es lo más prudente que se pudo haber hecho. Ana Laura Magaloni, ¿cómo la ves, Ana? Sí, yo coincido. O sea, es la solución más incluyente, es la solución que más accesible para la inmensa mayoría de la población. Y como todas soluciones, son imperfectas para el contexto que estamos viviendo. A mí me preocupa la edad, o sea, la capacidad de los niños pequeños de enlazar. Me preocupa la necesidad de varias televisiones a la vez, porque tienes varios niños de distintas edades en distintos cursos. Y me preocupa simplemente la falta de contacto absoluto con cualquier tutor o con cualquier maestro que te pueda orientar, que te pueda sacar de dudas, que sientas que estás realmente dentro de un proceso de aprendizaje. Esa interacción, digamos, con otro ser humano. ¿Y algo cómo tan se simple produce como el eso. proceso Se da el de internet aprendizaje? cuando funciona y si tienes internet y si no, tienes que hacerlo con un teléfono
teléfono celular con datos, ¿no? Y entonces, Bueno, acá no es internet, acá es la televisión. Es la televisión. Pues, hasta donde yo tengo entendido van las dos. O sea, es internet, es computadora y es televisión. Es multi. Pero es complejo multiplataforma, en sí. familias pobres, digamos. O sea, en familias pobres por lo más general tienen una. de las... y cómo se comparte entre hermanos. Eso no quiere decir crítica a la decisión. Hay que ver las restricciones reales. Los cómo, es decir, porque Ojalá escuchaba hubiera yo alguna forma de establecer algún tipo de tutoría, aunque sea a distancia. más cercanía, más, porque escuchaba yo que, por ejemplo, a ver, pues sí, hay familias en donde hay 2, 3, 4 más hijos, más niñas, niños, y que quizá puedan tomar sus lecciones, sus cursos 3 horas en la mañana. La programación además va a ser repetitiva, va a ser los 7 días de la semana, las 24 horas. Entonces, el siguiente ciclo del hijo que le sigue podrá ser por la tarde, a alguno le acomodará más un horario que otro. Está el reto también de los papás, ¿no? Papás y mamás que salen a trabajar y que hoy por muchas hoy veces pues, no tienen que tienen hacer la vida. preparación para ayudar a los hijos. Una de las ventajas que ha tenido la educación pública en nuestro país es que ha permitido que las nuevas generaciones tengan un nivel de educación significativamente mayor al de los padres. Hemos visto una transición de una sociedad rural a una sociedad urbana y hemos visto que los hijos de padres que tuvieron 2 o 3 años de educación primaria llegan a la prepa o llegan a veces hasta la universidad. Eso me parece bien. Yo quiero cuestionar, sí, pues es parte de la discusión, ¿verdad? Por favor. Una afirmación de Andrés, pero también reconociendo la complejidad del momento. El primer país occidental desarrollado que regresó a clases fue Dinamarca. Otros países nunca dejaron. El 15 de abril, ¿no? Sí, el 15 de abril. Suecia no dejó de dar clases en primarias, suspendió en las universidades. Y uno de los miembros, una mujer miembro de este comité de salubridad de Dinamarca, decía que en sus estudios no había ninguna, las escuelas no eran fuente de contagio. Tú mencionabas que hubo, y lo mencionaba de hecho el secretario Esteban Moctezuma, que hubo incrementos en los contagios en otros países. No sabemos si fue por las escuelas o si fue porque simple y sencillamente no funcionó el lockdown, el confinamiento que habían establecido. Estoy de acuerdo. Pero la verdad No es lo mismo que correlación que causalidad. Singapur no cerró sus escuelas. Taiwán no cerró sus escuelas, los dos tuvieron mucho éxito. Suecia no cerró sus escuelas, no tuvo éxito, pero no hubo contagios de niños, hubo contagios en las casas para adultos mayores. Y Dinamarca cerró en marzo, pero el 15 de abril abrió sus escuelas. Sin embargo, para la contrarréplica, Sergio, Sí. No estaban en una situación tan crítica en la pandemia estos países. Y dos, sí. También se ve que cuando abrieron las escuelas en Dinamarca no subió. Pero repito, no sé qué es correlación o causalidad. Las familias danesas son muy distintas a las familias mexicanas. Porque no son intergeneracionales. No son multigeneracionales. O sea, aquí tenemos la familia, tenemos el niño, tenemos el papá, tenemos el abuelo y a veces el bisabuelo también. Pueden contagiar. Eso en Dinamarca no existe. Eso no pasa. Sí. No pasa. Sí, yo creo que en el contexto mexicano, como está de descontrolada la pandemia, yo creo que hace sentido evitar los contagios productos de moverte al transporte escolar, tenerlos y regresar. Hagamos algo y ojalá esto abra una verdadera oportunidad para pensar qué le queremos enseñar bien a los niños. Tienes que descantar con mucha más precisión los contenidos, tienes que ver qué quieres que aprendan y cómo generar programas que se enganchen. O sea, tiene un desafío pedagógico. ¿Cómo lo produces en televisión? Esa es la otra. Sí. Porque dicen que lo van a producir el Canal 11 y la Secretaría de Educación Pública. Bueno, el reto es enorme. Ni siquiera los mejores productores de televisión del mundo han tenido éxito necesariamente en traducir programas académicos. No es lo mismo un documental de Discovery o de Disney, no es lo mismo un documental que una clase de álgebra académica. Claro, porque es la clase, a ver, la que te van a poner, digamos, en un horario de 9 a 10 de la mañana en el canal 7.3 y luego cómo si será. El niño no entendió, no te puede repetir el maestro. ¿Y cómo podrá ser esa asesoría, ese acercamiento ya con el maestro, con la maestra de esa escuela particular a la que acude el niño? La niña, es decir, debe haber algún tipo de tutoría, si no va a ser insuficiente. Tendrá que existir. Ahora, la decisión parece tomada en el gobierno y la han repetido una y otra vez. Solo se abrirán las escuelas, los planteles, hasta que haya semáforo verde. Hasta donde yo puedo ver es una decisión de Esteban Moctezuma, el secretario de Educación. La respeto. Hay que ver qué es lo que ha pasado en otros países. Me decía Andrés
que en Israel hubo un repunte cuando se abrieron las escuelas, un repunte de enfermedades. Una correlación. Tenemos el caso de Dinamarca, tenemos los casos de las escuelas, de los países que nunca cerraron las escuelas primarias. Pero la verdad es que esta enfermedad se está comportando de una forma tan idiosincrática que nadie tiene certeza realmente y no quieres jugar con las Pero no hacer nada ya no era opción, ¿no? Porque, a ver, tienen que volver de alguna manera, tienen que seguir la vida. Yo creo que es fundamental. Es decir, si te pones como hacedor de política pública, es peor el error tipo 1 que el 2 en estadística. Reprobar a alguien que se merece pasar que pasar a alguien que se merece reprobar. ¿Qué quiere decir? Esto es mucho más peligroso, pone en riesgo cualquier vida. Sí quiero simplemente decir lo que decías del contenido. Es increíble cómo los niños aprenden idiomas a través de la televisión. Tú puedes ver que muchas rumanas, italianos, etcétera, gracias a las telenovelas, han aprendido el idioma. Si tú aprendes a hacer televisión inteligente con entretenimiento, eso va a ser una revolución. Totalmente. También es paradigmático lo que se logró hoy, fue un mensaje de unidad. Fue un mensaje donde el sector privado y el sector público se unen para una causa. Eso sí es positivo. Y es una cosa de conciliación que yo creo que ante los ojos de todos ahorita es muy necesaria. Yo realmente aplaudo ello. Pues sí, cuando vemos que del otro lado en la arena política está el choque entre gobernadores y las autoridades federales, acá está la sociedad, padres, madres de familia, el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, niñas, niños, gobiernos, autoridades y empresarios. Fíjate una cosa que se comentó esta mañana en la conferencia de prensa del presidente que me parece irónico. Hubo que conseguir el apoyo de los reguladores porque los reguladores muchas veces se dedican a poner obstáculos. Entonces yo lo que digo es, bueno, a ver, yo creo en tener reguladores independientes, autónomos o lo que sea, pero si para algo así incluso tienes que conseguir que los reguladores te quiten los obstáculos tradicionales de la burocracia, bueno, algo mal están haciendo los reguladores. Pero a lo mejor hasta para eso podría servir, digamos que este momento inédito. Para darnos cuenta de cuáles son las regulaciones que no sirven. ¿Por qué no abrimos ventanas de oportunidad para ver? Lo único que sí te hace la televisión es uniformiza. Entonces no depende de que el mejor maestro esté en la Ciudad de México y el peor maestro esté en la Sierra va a haber el mismo contenido para todos. Creo que es una plataforma igualadora. El tema es contenido. Si logramos hacer lo que tú dices, si tú logras hacer que el contenido sea inteligente, entretenido, que te cache la atención de los niños, yo creo que puedes hacer unos breakthroughs en materia educativa. Hay otro reto y hay que ser realistas. La educación abierta funciona bien a nivel universitario y medianamente bien a nivel medio superior. Realmente en la educación básica y en la educación preescolar no ha funcionado. Y eso tenemos que estar conscientes. Pero quizá puedes hacerla más entretenida. A lo mejor eso tampoco es que hemos explorado demasiado ese campo, ¿no? Porque no nos habíamos visto en la necesidad de hacerlo. Sí funciona. A ver, la apertura de... el aprendizaje de idiomas sí te funciona muy bien cuando escuchas películas o caricaturas en otro idioma, eso sí te funciona bien. Hay cosas que funcionan bien, hay cosas que no funcionan bien. Vamos a ver cómo innovamos y yo creo que debemos darle el beneficio de la duda y ver que funcione. Lo que no podemos es tener la educación cerrada, aunque tengamos cerradas las aulas. Ahí 100% de acuerdo. Ahí perdemos todos. Sugata Mitra, que es un personaje hindú que puso computadoras en muchas calles de bajos recursos en la India, y digo muchas porque fueron más de 18 ciudades, se vio cómo los niños, si realmente los haces pensar y les haces preguntas, sin ningún profesor, de hecho. Hoy el método educativo del siglo XIX no se aplica al XXI. Es muy importante cómo se hagan las preguntas y qué tipo de tareas y de cuestionamientos. Porque yo sí te garantizo que hace unos años tú veías un programa de puentes y de ingeniería y de History Channel muy aburridos. Hoy ves lo que se puede hacer y a todas las edades te puedes realmente prender de lo mismo. Repito, nunca es lo mismo que presencial. Coursera es un sistema muy importante que te dan certificados, todo es en línea y por supuesto la tasa de dropout, de gente que no termina la escuela es altísimo, ¿sí? Entonces sí va a exigir un reto. Va a ser por un tiempo, pero también es un examen de control interesante. Pero es que puede ser un parteaguas, puede marcar un parteaguas porque hasta las formas de evaluación, me imagino, tendrán que cambiar. Las formas de enseñanza y las formas de evaluación deberán modificarse. Sí, y tendrán que ir ajustando ensayo y error. Nadie pretende que le salga bien a la primera.
pero que ajusten lo que no sale mal. O sea, tendrán que ir aprendiendo a hacerlo, cosas que resulten más fáciles, menos... Lo peor que podría pasar es como este es el año de la pandemia y ni modo, va a ser una mala educación. Ojalá no nos rindamos así. Ojalá abramos las ventanas de oportunidad. El gran reto es para nuestros compañeros del Canal 11, porque si son ellos los que van a producir, como se dijo esta mañana, a ver, no es nada fácil, porque tienen que romper con lo que nos dice la experiencia, que la educación abierta sí te funciona, pero te funciona para ciertas materias y a cierta edad, cuando ya los estudiantes están motivados. Vamos a ver, pero imagínate, una clase de kinder con 30 niños de 5 años a través de internet o de televisión. No es nada fácil. No está fácil, no va a ser fácil, pero hay manera de atrapar la atención. Lo veo, yo tengo una niña de 2 años y medio, y si logras atrapar su atención, olvídate. Estoy de acuerdo. No es fácil atrapar su atención. Hay No es programas fácil. que lo saben hacer. Para eso necesitas una producción de televisión muy avanzada, muy profesional, que no sé si es lo que nos van a dar, y ya tendremos que ver si podremos juzgarlo en algunos meses, ya viendo cuáles han sido los cursos que se han mostrado. Lo que me queda todavía en duda es cuál va a ser el rol del maestro, ¿no? Porque me queda claro que las niñas y los niños van a estar del otro lado de la pantalla aprendiendo, observando una clase. ¿Cuál va a ser el rol de los profesores, de las profesoras en esta dinámica nueva? ¿Qué cercanía van a tener con los niños, con las niñas y con los papás y mamás? Hay muchas dudas, ¿no? Y también por eso lo que nos han dicho es que el secretario de Educación va a estar respondiendo dudas, pero claramente hay que diseñar un sistema de nuevo, en un momento en que en realidad en las escuelas del mundo están todos regresando a clases presenciales, ¿eh? Claro. Porque no es nada más Dinamarca, perdón, pero en todo el mundo están regresando a clases presenciales. Bueno, en Estados Unidos no están pudiendo. No, yo creo que esto está muy debatible, ¿no? Hay países, tengo entendido, España, Italia, Israel, muchos están regresando, muchos no. Lo que se decía, lo que tú decías, Sergio, sabemos muy poco, es una enfermedad que todavía nos está sorprendiendo. Hay mucha incertidumbre e información, pero ante el riesgo. Ahora, también hay que decirlo, me gusta que el sector privado participe, porque no es, te pongo el 7.3, no solamente es la regulación, que son costos de transacción enormes, son fierros, es dinero, es muchísimo esfuerzo que el sector privado también pone. Es una inversión también, claro. mucho dinero. Está participando, y finalmente el que tú decidas, se está usando una tecnología relativamente nueva, la multiplexación, y lo que podría pasar es que TV Azteca decidiera, bueno, yo voy a poner un 7.3 y lo voy a usar para deportes, o lo voy a usar para noticias, o lo voy a usar para... Tiene un costo de oportunidad. Hay un costo importante. Lo están poniendo supuestamente sin ningún beneficio, a costo social, dijo el presidente de la República esta mañana. No sé qué sea el costo social, no nos han dado a conocer los costos, pero sí hay costos ahí. Ahora, el reto en realidad no es para las televisoras privadas. A lo mejor se lo debieron haber dejado a las televisoras privadas, que tienen más experiencia en producir de una forma creativa. El reto se lo están dando al sector público para producir. Ojalá que no sea una producción burocrática. Ojalá. Bueno, no puedo suscribir más eso. Pues sí. Ese es el quid del asunto. Totalmente. ¿Qué van a producir? Claro. ¿Qué y cómo van a producir? Sergio, muchas gracias. Muy bien, gracias. Ana, muchas gracias. Gracias, Manuel. Andrés, muchas gracias. Gracias a los tres. Se queda con todo personal. Mañana desde muy tempranito el podcast de República MX. Y acá nos encontramos noche de martes. Soy Manuel López San Martín. Pásela muy bien.